Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con la Plaza de San Pedro para transmitir en directo la crónica de la audiencia general del Santo Padre León XIV, correspondiente a este miércoles 18 de junio. Los saluda María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos, con Joan Pacheco y Patricia Inestrosa. Siguiendo el ciclo de catequesis durante el jubileo de este 2025, cuyo lema es Jesucristo nuestra esperanza, en esta 10ª reflexión relacionada con la vida de Jesús y las curaciones que realizó, el Papa se referirá a la curación del paralítico. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: ¿quieres curarte? Se trata de una imagen que ilustra el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos de 2 al 9, que se leerá dentro de unos momentos en los diversos idiomas que forman parte de la audiencia general. Aprovechamos también para saludar a quienes siguen esta transmisión extraordinaria en directo a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Asimismo saludamos a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de ESNE, El Sembrador, Radio y Televisión, Setelmont Televisión, Popular Televisión de la región de Murcia, Radio Hogar de Panamá, Radio María en Venezuela, Guatemala, El Salvador, Radio Magna de Chubut en la República Argentina, Radio Vicentina de Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada, Radio Vida en Abundancia de Washington y EWTN, Radio y Televisión. Numerosos son los grupos de peregrinos y fieles presentes en la Plaza de San Pedro. Alrededor de 40.000 los participantes. De México, grupos de políticos de la Renovación también Carismática Católica en el Espíritu Santo, médicos ortopedistas y grupos de peregrinos de Zacatecas. Grupos de peregrinos de Honduras, así como también de Chile y de Argentina. En este último caso hay militares desplegados en Chipre y del Colegio Montserrat de la provincia de Córdoba. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Con el saludo litúrgico da comienzo el Papa a esta audiencia general. Y ahora la lectura según San Juan, capítulo 5, versículos del 2 al 9. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos y lisiados, que esperaban la agitación del agua, porque el ángel del Señor descendía cada tanto a la piscina y movía el agua. El primero que entraba en la piscina, después de que el agua se agitaba, quedaba curado, cualquiera fuera su mal. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: ¿quieres curarte? Él respondió: Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús entonces le dijo: levántate,
toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit: Veux-tu guérir? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit: Lève-toi, prends ton brancard et marche. Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel according to John. Now in Jerusalem by the sheep gate there is a pool, called in Hebrew Bethesda. Recordamos a nuestros oyentes que el Papa León XIV realizará esta catequesis sobre el tema de la curación del paralítico, que bien ilustra el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 2 al 9. En efecto, destacamos, al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: ¿quieres curarte? And while I am making my way, someone else steps down ahead of me. Jesus said to him, 40.000 peregrinos en la plaza de San Pedro, a pesar de este calor, At once the man was made well, grupos and he de took los up his 5 mat continentes. and began to walk. The word of the Lord. Lesung aus dem Johannesevangelium. In Jerusalem gab es beim Schaf Naturalmente, los procedentes de la península itálica son la mayoría. Sin embargo, hay representaciones numerosas también de otros países, como hemos dicho anteriormente. Als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass schon lange krank war, fragte ihn: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser aufwallt, in den Teich trägt. Während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Liege und geh. Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Liege und ging. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos y lisiados que esperaban la agitación del agua. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: ¿quieres curarte? Él respondió: Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina. Cuando el agua comienza a agitarse mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar. Palabra del Señor.攻读圣若望福音，在耶路撒冷靠近阳门有一个水池，希伯来语叫做贝特杂达，周围有5个走廊，在这些走廊内躺着许多患病的、瞎眼的。 Hemos escuchado hace un momento la lectura en español de parte de nuestra compañera Patricia Inestrosa. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos, y bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos que esperaban la agitación del agua. El primero que entraba en la piscina, después de que el agua se agitara, quedaba curado.
Allí había un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Jesús le preguntó, ¿quieres curarte? Y él respondió, Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo entonces, levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se curó, tomó su camilla y comenzó a caminar. Leitura do Evangelio. Hemos nombrado ya a los fieles procedentes de América Latina y ahora vamos con los de España, las hermanas franciscanas, miembros de la parroquia de las Carmelitas de Bilbao, miembros de la parroquia Santo Justo y Pastor de Getafe, miembros de la comunidad Cristo Vive de Madrid, miembros del Instituto Sor Juana de la Cruz de Cubas de la Sagra, y también profesores y alumnos del Colegio Virgen de la Caridad de Illescas. Como hemos dicho, hay también fieles y peregrinos procedentes de México, Honduras, Chile y Argentina. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse, levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. وفي أورشليم بركة عند باب الغنم. Numerosos son los fieles y peregrinos italianos, unos 3.500, que forman parte de la peregrinación de la diócesis de Sora Cassino Aquino Pontecorvo con su obispo Monseñor Gerardo Antonazzo. También hay 1.000 peregrinos pertenecientes a la Asociación Nacional de Consultores del Trabajo. Asimismo, hay fieles procedentes de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Irlanda, Noruega, Camerún, Australia, Hong Kong, Japón, Indonesia, Filipinas, Singapur, Vietnam, Canadá y de los Estados Unidos de América. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: Czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus: Wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Oto słowo Pańskie. Y ahora, tras la lectura en polaco, inicia la catequesis. Cari fratelli e sorelle, continuiamo a contemplare. Queridos hermanos y hermanas, seguimos contemplando a Jesús que sana. De manera particular, hoy quisiera pensar en las situaciones en las que nos sentimos bloqueados, encerrados en un camino sin salida. A veces, de hecho, nos parece que sea inútil seguir esperando. Nos resignamos y no tenemos más ganas de luchar. Esta situación es descrita en los Evangelios
con la imagen de la parálisis. Por esta razón, desearía detenerme hoy sobre la sanación de un paralítico narrada en el 5º capítulo del Evangelio de Juan. Jesús va a Jerusalén para una fiesta de los judíos. No va directamente al templo. Se detiene ante una puerta donde seguramente se lavaban a las ovejas que luego eran ofrecidas en sacrificio. Cerca de esta puerta se ubicaban también tantos enfermos que, a diferencia de las ovejas, eran excluidos del templo porque eran considerados impuros. Es entonces cuando Jesús mismo los alcanza en su dolor. Estas personas esperaban un prodigio que pudiera cambiar su destino. De hecho, junto a la puerta se encontraba una piscina cuyas aguas eran consideradas taumatúrgicas, o sea, capaces de sanar. En algún momento, cuando el agua se agitaba, según la creencia del tiempo, quien primero se zambullía se curaba. De esta forma se creaba una especie de guerra de los pobres. Podemos imaginar la escena de estos enfermos que se arrastraban con fatiga para tratar de entrar en la piscina. Aquella piscina se llamaba Betzatá, que significa casa de la misericordia. Podría ser una imagen de la iglesia en donde los enfermos y los pobres se juntan y hasta donde el Señor llega para sanar y donar esperanza. Jesús se dirige específicamente a un hombre que estaba paralizado desde hacía 38 años. Estaba resignado porque no lograba sumergirse en la piscina cuando el agua se agitaba. En efecto, aquello que muchas veces nos paraliza es precisamente la desilusión. Nos sentimos desanimados y corremos el riesgo de caer en la dejadez. Jesús dirige a este paralítico una pregunta que puede parecer superficial. ¿Quieres curarte? En cambio, es una pregunta necesaria, porque cuando uno se encuentra bloqueado desde hace tantos años, puede también faltarle la voluntad de sanarse y a veces preferimos permanecer en condición de enfermos, obligando a los otros a ocuparse de nosotros. Es a veces también un pretexto para no decidir qué cosa hacer con nuestra vida. Jesús, en cambio, reconduce a este hombre a su deseo veraz y profundo. Este hombre, de hecho, responde de manera más articulada a la pregunta de Jesús, revelando su visión de la vida. Ante todo dice que no ha tenido a nadie que lo sumerja en la piscina. Entonces no es suya la culpa, sino de los otros que no se preocupan por él. Esta actitud se convierte en el pretexto para evitar asumirse las propias responsabilidades. Pero es verdad que no había nadie que lo ayudase. He aquí la respuesta iluminadora de San Agustín. Si para ser sanado tenía absolutamente necesidad de un hombre, pero de un hombre que fuese también Dios, ha venido por lo tanto el hombre que era necesario. ¿Por qué postergar de nuevo la sanación? El paralítico agrega que cuando trata de sumergirse en la piscina, hay siempre alguien que llega antes que él. Este hombre está expresando una visión fatalista de la vida. Pensamos que las cosas nos pasan porque no somos afortunados, porque el destino nos es adverso. Este hombre está desanimado, se siente derrotado
en la lucha de la vida. Jesús, en cambio, lo ayuda a descubrir que su vida también está en sus manos. Lo invita a levantarse, a alzarse de su situación crónica y a recoger su camilla. Ese camastro no se deja o se echa, representa su pasado de enfermedad. Es su historia. Hasta aquel momento el pasado lo ha bloqueado, lo ha obligado a yacer como un muerto. Ahora es él que puede cargar aquella camilla y llevarla donde quiera. Puede decidir qué cosa hacer con su historia. Se trata de caminar, asumiéndose la responsabilidad de escoger cuál camino recorrer. Y esto gracias a Jesús. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor el don de entender dónde se ha bloqueado nuestra vida. Intentemos dar voz a nuestro deseo de sanar y recemos por todos aquellos que se sienten paralizados, que no ven una salida. Pidamos regresar a vivir en el corazón de Cristo, que es la verdadera casa de la misericordia. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua francesa que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer sa Y aquí el resumen de la catequesis del Papa León XIV. Queridos hermanos y hermanas, la sanación del paralítico relatada por San Juan nos permite darnos cuenta de cuánto un bloqueo o un retraimiento puede convertirnos en seres resignados sin una verdadera esperanza. Es el caso de algunos enfermos y del paralítico a quien Jesús acude en medio de su sufrimiento. Estas personas esperan un prodigio, es decir, que el agua de la piscina de Bethesda, conocida por sus propiedades taumatúrgicas, los sane siempre que se sumerjan primero en ella. Esta piscina nos hace pensar en la Iglesia a través de la cual Cristo viene a sanar. Car la condition pour recevoir la guérison offerte par le Christ est bien dans le désir, dans la volonté de guérir et ainsi de reprendre en quelque sorte sa vie en main, sans la faire dépendre uniquement des autres. À présent, sa sainteté y ahora el saludo del Santo Padre a los fieles de lengua francesa. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i fedeli della Costa d'Avorio, del Senegal, della Repubblica Democratica del Congo e della Francia, tra cui un gruppo degli Amici di Compostela e Roma, il Liceo Notre-Dame d'Orvaux e numerosi studenti di diversi collegi. All'approssimarsi della festa del Corpus Domini, raviviamo la nostra fede in questo grande mistero dell'Eucaristia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa, en particular a los fieles de Costa de Marfil, Senegal, República Democrática del Congo y Francia, entre los cuales hay un grupo de los amigos de Compostela y Roma, del Liceo Notre-Dame d'Orvaux,
y numerosos estudiantes de diferentes colegios. Al acercarse la fiesta del Corpus Christi, renovemos nuestra fe en este gran misterio de la Eucaristía y unimos nuestras voces a los cantos de acción de gracias de la Iglesia. Que Dios los bendiga. Et unissons nos voix au chant d'action de grâce de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua inglesa que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá su bendición apostólica que extiende a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Jubilee theme, Queridos hermanos y hermanas, proseguimos nuestra catequesis sobre el tema jubilar de Jesucristo, nuestra esperanza. Ahora consideramos la milagrosa sanación de Jesús al paralítico en la piscina de Betesda. Muchas personas con discapacidades físicas acudían allí con la esperanza de ser sanadas, pero Jesús eligió a ese hombre que había estado paralizado durante 38 años y no podía entrar solo en la piscina. La pregunta de Jesús, ¿quieres ser sanado?, fue profunda y penetrante. Desafió el sentido de impotencia y resignación del paralítico y lo invitó a tener esperanza de que su vida podía cambiar. Jesús le dice que se levante, tome su camilla y camine. La camilla era en realidad el símbolo de la parálisis pasada del hombre, tanto física como espiritual, que ahora puede aceptar y dejar atrás, comenzando así su nueva vida. En este jubileo de esperanza recordemos en nuestras oraciones a todos los que sufren y se sienten tentados por el desaliento. Acknowledge our desire for healing and accept his promise of freedom and Aceptemos la promesa de sanación de Jesús, promesa de libertad y de vida nueva. Saludo a todos los peregrinos y visitantes de habla inglesa que participan en la audiencia de hoy, especialmente a los grupos procedentes de Inglaterra, Irlanda del Norte, Noruega, Camerún, Australia, Hong Kong, Japón, Indonesia, Filipinas, Singapur, Vietnam, Canadá y los Estados Unidos de América. Saludo de modo especial a los miembros de la delegación internacional Hope 80 al inicio de la peregrinación titulada Llama de la Esperanza, mientras busca promover la reconciliación y la paz en este año que conmemora el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Que la luz del amor divino y la fraternidad siempre arda con intensidad en los corazones de los hombres y mujeres de nuestra única familia humana. Para todos ustedes y sus familias invoco los dones del Señor de sabiduría, fortaleza y alegría. Que Dios los bendiga. Heiliger Vater, Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua alemana que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto
que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica que extiende a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Heute betrachten wir die Perikope von der Heilung eines Gelähmten am Teich von Bethesda. Y ahora un resumen de la catequesis del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, hoy consideramos la perícopa de la curación de un paralítico en la piscina de Bethesda, no lejos del templo de Jerusalén. Muchos enfermos acudieron allí con la esperanza de curarse con la subida temporal del agua. Entre ellos había un hombre que llevaba 38 años paralizado. Se sintió desanimado porque no pudo entrar en el agua en el momento adecuado y sin ayuda. La pregunta de Jesús, ¿quieres ser sanado?, despertó en él un nuevo deseo de forjar su vida de manera independiente. En Jesús, el paralítico encuentra al hombre servicial. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, l'imminente solennità del Corpus Domini rinnovi la nostra fede nel Signore Eucaristico, realmente presente tra noi sotto le specie del pane e del vino. Egli ci dia la forza di vincere ogni scoraggiamento per poter compiere sempre la sua volontà. Der Heilige Vater hat gesagt, liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, que la inminente solemnidad del Corpus Christi renueve nuestra fe en el Señor Eucarístico realmente presente entre nosotros bajo las especies del pan y del vino, que Él nos dé la fuerza para superar cada desánimo, para que podamos hacer siempre su voluntad. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy nos detenemos en el relato del paralítico de la piscina de Bethesda, que nos revela a Jesús como aquel que sana. La actitud de este hombre paralizado desde hacía 38 años nos hace pensar cómo a veces también nosotros nos resignamos, perdemos la esperanza y dejamos de luchar. A su parálisis física se agregaba una peor, la parálisis de la desesperanza. El Señor va a Jerusalén, pero su primer destino no es el templo, sino que se dirige a los excluidos que yacen cerca de la puerta. Y al notar la situación de ese hombre, le hace una pregunta que a simple vista podría parecer superflua, pero con la cual busca hacerlo volver a su deseo más profundo y verdadero. ¿Quieres curarte? El enfermo responde culpando a otros y mostrando una visión fatalista. Señor, no tengo a nadie que me sumerja. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús lo ayuda a descubrir que el presente está en sus manos. Lo invita a levantarse, a tomar su camilla, símbolo de su pasado,
y a caminar. Así el pasado ya no lo detiene y su presente se transforma, porque ahora camina junto al mismo Dios que vino a su encuentro. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España, México, Honduras, Chile y Argentina. Jesús nos pregunta también a nosotros, ¿quieres curarte? No tengamos miedo de reconocer nuestras parálisis interiores, ni de presentar al Señor nuestros desánimos. Pidamos a María Santísima que nos ayude a responder con fe al llamado de Jesús, que nos invita a levantarnos y caminar con esperanza hacia la vida nueva que Él nos ofrece. Muchas gracias. 圣父教宗讲中文的信众希望向您表达 Santo Padre, los fieles y visitantes de lengua china que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto y sus oraciones por sus intenciones. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica, que extiende complacido a los familiares, a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis. Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestra catequesis jubilar sobre el tema Jesucristo, nuestra esperanza. Y hoy recordamos la curación milagrosa del paralítico indefenso por parte de Jesús en la piscina de Bethsada. En ese momento había muchas personas discapacitadas esperando el momento de bajar a la piscina para bañarse con la esperanza de curarse. Pero Jesús escogió al hombre que llevaba 38 años paralítico y no podía bajar solo a la piscina. Jesús le preguntó, ¿quieres estar sano? Fue una pregunta profunda que desafió la impotencia y la resignación del paralítico y lo invitó a tener esperanza y a darse cuenta de que su vida podía cambiar. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. La camilla era en realidad un símbolo de la parálisis física y mental que este hombre había experimentado. Y ahora era capaz de aceptar su pasado, dejando atrás y comenzando una vida nueva. En este año jubilar de la esperanza recordamos en la oración a quienes sufren y se sienten desanimados. No importa lo que esté mal o sea insatisfactorio en nuestras vidas, debemos recurrir a Jesús, confesar nuestro deseo de ser sanados. Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, vi incoraggio ad amare Dio e il prossimo con generosità. A tutti la mia benedizione. Dirijo mi saludo cordial a las personas de lengua china. Queridos hermanos y hermanas, los animo a amar a Dios y al prójimo con generosidad. Mi bendición para todos.
Santo Padre, os fiéis de língua Santo Padre, los fieles de lengua portuguesa que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín, después su santidad impartirá su bendición apostólica que extiende a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora un resumen de esta catequesis. Hoy continuamos hablando de las curaciones realizadas por Jesús. La parálisis se utiliza en los evangelios para indicar, entre otras cosas, aquellas situaciones de las que no vemos la salida, sintiéndonos a menudo resignados y sin esperanza. El caso evangélico del paralítico que no puede llegar a la piscina del templo muestra cómo es más fácil culpar a otros por nuestros problemas en lugar de asumir la propia responsabilidad. Esto fomenta una visión fatalista en la que el mundo parece conspirar contra nosotros. Jesús, yendo al encuentro de aquel hombre y también de todos aquellos que atraviesan dificultad, nos enseña a no dejarnos vencer por la inercia y la desesperación. Un affettuoso saluto a tutti i pellegrini provenienti dai paesi di lingua portoghese. Fratelli e sorelle, facciamo attenzione a non dimenticare la nostra parte nell'economia della salvezza. Dio, con la sua grazia, è il grande protagonista, ma il Signore conta sulla nostra attiva collaborazione. Un cordial saludo a todos los peregrinos procedentes de los países de lengua portuguesa. Hermanos y hermanas, estemos atentos para no olvidar nuestra parte en la economía de la salvación. Dios, con su gracia, es el gran protagonista, pero el Señor cuenta con nuestra colaboración activa para sanarnos de toda enfermedad física y espiritual. Que Jesús, médico de los cuerpos y de las almas, los bendiga. Médico dos corpos e das almas, vos abençoe. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua árabe que participan en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora un resumen de esta catequesis para los fieles y peregrinos de lengua árabe. El Papa dijo a los queridos hermanos y hermanas que hoy seguimos contemplando a Jesús que sana. Hoy dijo: quisiera invitarlos de manera particular a pensar en las situaciones en las que nos sentimos bloqueados y encerrados en un camino sin salida. A veces, de hecho, nos parece que sea inútil continuar o seguir esperando. Nos resignamos y no tenemos más ganas de luchar. Esta situación es descrita en los evangelios con la imagen de la parálisis. Por esta razón, desearía detenerme sobre la sanación de un paralítico narrada en el quinto
quinto capítulo del Evangelio según San Juan. Jesús va a Jerusalén para una fiesta de los judíos, no va directamente al templo, se detiene ante una puerta donde seguramente se lavaban a las ovejas, que luego eran ofrecidas en sacrificio, y cerca de esa puerta se ubicaban también tantos enfermos que, a diferencia de las ovejas, eran excluidos del templo porque eran considerados impuros. Es entonces cuando Jesús llega a ellos y elige a uno de estos paralíticos. Un paralítico desde hacía 38 años, resignado porque no lograba sumergirse en la piscina cuando el agua se agitaba. En efecto, aquello que muchas veces nos paraliza es precisamente la desilusión. Nos sentimos desanimados y corremos el riesgo. Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dalla Terra Santa. Vi invito ad aprire i vostri cuori a Gesù e ad avere fiducia che Lui è in grado di guarire le ferite della nostra vita e di sollevarci a un'esistenza piena di pace e tranquillità. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de lengua árabe, especialmente a los procedentes de Tierra Santa. Los invito a abrir su corazón a Jesús y a confiar en Él, que es capaz de sanar las heridas de nuestra vida y elevarnos a una existencia llena de paz y de tranquilidad. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z Santo innych Padre, krajów, los proszą visitantes y przekazacze peregrinos de lengua polaca que wyrazy participan en esta wzniosłego audiencia oddania desean szczerej manifestarle wierności. cordialmente sus Zapewniając sentimientos de pomoc filial we afecto wszystkich intencjach que jego acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Na zakończenie Al final de este audiencji encuentro se zaśpiewamy cantará el modlitwę Padre Ojcze Nuestro nasz en w latín. łacinie. Después, su santidad impartirá a todos la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis en lengua polaca. Nadal wpatrujemy się w Jezusa, który uzdrawia. Dziś zatrzymajmy się. Queridos hermanos y hermanas, sigamos mirando a Jesús que sana. Hoy reflexionamos sobre la curación del paralítico. Jesús, en camino a Jerusalén para la fiesta judía, se detiene en la puerta donde los enfermos esperaban la curación en la piscina de Betesda, o la Casa de la Misericordia. Esta es una imagen de la iglesia donde se reúnen los enfermos, los excluidos, los desanimados por las derrotas, privados de la fuerza para seguir luchando. Es a ellos a quienes Jesús viene a reavivar su esperanza y animarlos a tomar la responsabilidad de sí mismos. Saluto cordialmente pellegrini polacchi. Domani nella vostra patria celebrate la solennità del Corpus Domini, riunendovi numerosi alla Eucaristia e partecipando alle processioni per le strade delle città e dei paesi. Organizzate anche concerti di lode, come quello Un solo cuore, un solo spirito a Rzeszów. Questi incontri possano ravvivare la vostra testimonianza di amore. Saludo cordialmente a los peregrinos polacos. Mañana celebrarán en su patria la solemnidad del Corpus Christi, reuniéndose en gran número para la Eucaristía y participando en las procesiones por las calles de las ciudades y de los pueblos. También organizan conciertos de alabanza, como el titulado
un corazón, un espíritu en Jesús. Que estos encuentros reaviven su testimonio de amor a Cristo y su plena apertura al Evangelio. Los bendigo de corazón. I całkowitą otwartość na Ewangelię. Z serca Wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud mientras rezan por las intenciones de su universal ministerio apostólico. En la conclusión de esta audiencia, rezaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Cari fratelli e sorelle, il cuore della Chiesa è straziato per le grida che si levano dai luoghi di guerra, in particolare dall'Ucraina, dall'Iran, da Israele, da Gaza. Non dobbiamo abituarci alla guerra. Anzi, bisogna respingere come una tentazione. El Santo Padre está haciendo un llamamiento desde los lugares donde se eleva el grito de dolor a causa de la guerra, como Ucrania, Israel, Gaza, Irán. En realidad, nella guerra odierna si fa uso di armi scientifiche di ogni genere, dado que en las guerras modernas se hace uso de armas llamadas científicas, se trata de una barbarie superior a cualquier otra. Por lo tanto, en nombre de la dignidad humana, repito a los responsables lo que solía decir el Papa Francisco: la guerra es siempre una derrota. Pío XII decía: nada se pierde con la paz, todo se pierde con la guerra. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los fieles de la diócesis de Sora, Cassino, Aquino, Pontecorvo, acompañados por su obispo. Queridos amigos, deseo que la visita a las tumbas de los apóstoles ofrezca a todos la posibilidad de una fuerte experiencia de fe para ser apóstoles del Evangelio en su territorio. Saludo también a los sacerdotes de Ferrara, Comacchio y Brescia, animándolos a consolidar generosos propósitos de fidelidad a la llamada del Señor. Doy la bienvenida con afecto a los miembros de las parroquias de los santos Pedro y Pablo en Montelupone, de los santos Crisante y Daria, y de Santa Maria Causa Nostre Letizie en Roma. Saludo a la Asociación Nacional de Asesores Laborales, a quienes les expreso mi reconocimiento por su compromiso y los legítimos esfuerzos para proteger los derechos de los trabajadores, respetando las razones legítimas de las empresas. Por último, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Que la fiesta del Corpus Christi que celebraremos mañana nos ofrezca la oportunidad de profundizar en nuestra fe y en nuestro amor a la Eucaristía. Mi bendición para todos.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Bien, amigos oyentes, hemos escuchado esta catequesis del Santo Padre León XIV sobre la curación del paralítico por parte de Jesús. Además, en diversos idiomas, en sus saludos, el Papa recordó mañana la fiesta del Corpus Christi, que nos ofrezca, dijo, la oportunidad de profundizar en nuestra fe y en nuestro amor a la Eucaristía. Cabe destacar también que el pontífice hizo nuevamente un llamamiento desde los lugares de la tierra donde se elevan los gritos de dolor a causa de la guerra, entre los cuales citó a Ucrania, Israel, Gaza e Irán. Y recordó con las palabras de su predecesor, el Papa Francisco, que la guerra siempre es una derrota, y con Pío XII, que con la guerra todo se pierde, mientras con la paz todo se gana. Además, al acercarse la fiesta del Corpus Christi, dijo: renovamos la fe en este misterio de la Eucaristía y unimos nuestras voces a los cantos de acción de gracia de toda la Iglesia. Cabe destacar que la parábola del paralítico es un llamamiento también a la propia responsabilidad del ser humano y a no darle la culpa a los demás. Jesús lo ayuda a descubrir que su vida también está en sus manos, dijo, y lo invita a levantarse también de su situación crónica y a recoger esa camilla, ese camastro que no se deja o se echa, sino que representa su pasado de enfermedad, tanto física como espiritual. Bien, amigos, hasta aquí esta crónica, esta transmisión extraordinaria. Feliz miércoles para todos, con mi saludo, María Fernanda Bernasconi. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.